de política exterior, pero de muchos otros temas va a hablar con nosotros el día de hoy la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar de derechos humanos, de las políticas medioambientales, de muchísimos temas, cómo se fraguaron todo el tema de las vacunas. Una figura, Marta Delgado, que ha sido clave para que llegaran las vacunas contra el COVID a México. El día de hoy nos encontramos en la Cancillería. Vamos a platicar con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y también de Derechos Humanos, Marta Delgado. Marta, es un placer en verdad estar aquí y sobre todo para que la gente conozca todas estas historias, todo este trabajo que has hecho y que se ha hecho desde esta Cancillería, que muy poca gente sabe que es labor de ustedes. Querida Viviana, eres muy bienvenida, con muchísimo gusto de platicar contigo. Yo creo que son temas que pues muy difícilmente se pueden difundir así a toda la comunidad y pues por tu medio estaré muy contenta de conversar contigo. A ver, la historia vamos a remontarnos a un marzo 2020, donde empieza a surgir esta pandemia. Toda la gente está atemorizada, no sabemos qué es el COVID-19 ni cómo se trata. Estamos buscando las vacunas y a ti te tocó una labor muy importante. Mira, el presidente López Obrador le encargó muy explícitamente al canciller Ebrard que pudiéramos buscar en todo el mundo los insumos, los equipos, los tratamientos, las vacunas para poder enfrentar la pandemia. Y como tú sabes, México es un país que pues no tiene toda la producción de todo lo que quisiéramos a nivel nacional, e incluso América Latina en sí misma se vio muy limitada para conseguir los recursos que necesitábamos para, en principio, por ejemplo, tener la protección personal del personal médico. Lo primero que salimos a buscar fueron esos equipos que se llaman de protección personal, ¿no? Las mascarillas, las caretas, las batas, los guantes. Eso en un momento dado fue un recurso muy escaso que tuvimos que pues recurrir a nuestra diplomacia en varios países del mundo para poder acceder. Se logra encontrar gran parte de esos insumos en China, pero traerlos a México era muy difícil. Pues mira, en esos momentos estaban muchos aeropuertos muy conflictuados, los vuelos no eran asiduos. México no teníamos un vuelo directo a Shanghái como en el pasado, y hubimos de tener apertura de un canal diplomático y de un puente aéreo entre Shanghái y México Nuevo para poder recibir todos los insumos que compró México y que, bueno, la verdad es que fueron abasteciendo al sector salud en los momentos más duros de la pandemia, que fue en abril, en mayo. A mí me tocó ir en un vuelo especial para el día 6 de abril del año 2020. A ver, platícame esa experiencia, y es muy importante que necesitaba haber un funcionario de alto nivel en ese vuelo para que pudiera recoger todos estos insumos y que no fueran decomisados en ningún otro país. Platícame esta historia. Pues es que, mira, se dieron casos muy difíciles de que en las escalas de los vuelos de carga que traían mascarillas y equipos, algunos países decidieron pues tomar esos insumos porque eran temas de seguridad nacional y de salud pública, y pues con el miedo un poco en que nos pasara eso, lo que hicimos fue activar un puente aéreo con Aeroméxico. Volamos de México a Tokio y luego a Shanghái, y para que pudiéramos tener un blindaje diplomático de ese vuelo, yo viajé desde México, recogimos todos los insumos allá, toneladas y toneladas de mascarillas, y en un primer vuelo era importante que pudiéramos ver toda la logística y todo el proceso de tramitología que necesitábamos hacer, de verificación. Incluso no me pude bajar, Vivi, del avión, o sea, estuve arriba del avión todo el tiempo y comunicándome con nuestra cónsul en Shanghái por teléfono, incluso estando ahí mismo en el aeropuerto. Y bueno, ya nos ¿Qué pasaba si bajabas? ¿Te en cuarentena? Exacto, tenías que quedarte 14 días de cuarentena. ¿Y no ibas asustada? Porque yo me acuerdo en ese momento no sabíamos, estamos hablando del principio de la pandemia,
que te decían que te morías si te contagiabas, que era muy difícil y que todo este virus venía de China. La verdad es que al principio no tenía yo mucha preocupación, porque incluso un amigo médico me mandó a hacer en ese momento unas caretas con unos acetatos y una máquina de coser muy rústicos, me los mandó a hacer y ahí yo me fui pues con las mascarillas, todo tranquilo. Pero cuando llegué y entraron al avión pues unas personas de China completamente vestidos de blanco como astronautas, cuando los vi entrar, yo dije, Dios mío, esto es muy contagioso, no sé qué nos va a pasar aquí a nosotros, ¿no? La verdad es que pues sí, ahí sí sentí como que un poquito de nerviosismo, pero bueno, poco a poco ya fuimos entendiendo mejor al virus y pues entrando ya a la negociación siguiente, que fue las vacunas. Fue una historia de éxito, porque haber conseguido tantas vacunas en poco tiempo y que llegaran a México, estuviste en todos lados y negociando con todos los distintos países, que no fue una tarea fácil, porque mientras México negociaba, todos los demás países del mundo también estaban negociando porque todos querían vacunas. Fíjate que esto fue muy interesante porque estábamos luchando por un producto o por un bien material que no existía en ese momento. Todo era ensayos clínicos de fase 2, de fase 3, y la verdad es que Ebrard le dio al clavo en la estrategia. Me dijo, mira, hay que diversificar y todas los laboratorios que tengan ensayos clínicos de fase 3, a través de la vía diplomática, vamos a contactar a esos países y empecemos pláticas para ver cómo podrían surtirnos y con qué clausulado de seguridad, ¿no? Si no tienes la vacuna aprobada por una agencia reguladora internacional y además por la COFEPRIS, pues no se actualiza el contrato, es decir, muchas cláusulas importantes para proteger un poco la inversión de México, pero al final del día, entre septiembre y octubre, México firmó la adquisición de 243 millones de dosis de vacunas para el año 2021. Marta Delgado, dentro de toda la labor que haces, también estás enfocada a los derechos humanos. Cuando el régimen talibán toma Afganistán, estas mujeres quedan muy vulnerables y bueno, pueden sufrir cualquier tipo de agresión. Tú haces una comitiva para traer a algunas de estas mujeres a México para ser resguardadas en nuestro país. Mira, una situación muy compleja en donde se necesitaba una respuesta expedita. Muchas veces México en las comisiones de derechos humanos es muy cuestionado por que tenemos tratados y también tenemos retos y áreas de oportunidad enormes, ¿no? Tenemos nosotros mismos nuestros propios problemas de desaparecidos, en fin. Sin embargo, en el momento en el que comunidades de periodistas, las chicas del equipo de robótica de Afganistán, que por tener o escoger profesiones no convencionales, pues tenían una situación de vulnerabilidad, de persecución, o incluso compañeros ecologistas del movimiento ambientalista de la región, quieren salir porque sus activismos son riesgosos. Hay muchos países que se pasan exigiendo un poco el respeto a derechos humanos, pero que no los estaban recibiendo en ese momento. También en ese momento el presidente y Ebrard deciden que México puede estar abierto a tener una visa humanitaria para aviones que pueden salir charteados o personas que pueden en cápsulas ir saliendo de Kabul y de Afganistán. Hay que recordar estas imágenes de cómo la gente se trepaba en los aviones y lo difícil que era para las mujeres salir, porque veías en el aeropuerto de Kabul casi puro hombre. Pero es muy difícil, de hecho, por momentos nosotros cuando teníamos contacto a través de organizaciones de la sociedad civil con estos grupos, perdíamos comunicación, no sabíamos bien en dónde estaban. Unas salieron vía Pakistán, otras se fueron a Qatar, a Dubái. Entonces toda la red consular de México trabajó, el servicio exterior, para poder recibir en primer lugar al equipo de robótica de estas chicas que tenían pues amenazas, y pues las recibimos en el país. Posteriormente ellas les ofrecieron una beca para estudiar en Irlanda y salieron a los 3 meses de haber estado aquí, pues inclusive recibiendo también a sus familias.
Que fue muy importante, porque en esos 3 meses hubieran podido perder la vida en Kabul. Sí, sobre todo nosotros también le dimos garantías, lo más importante, a sus familias, porque ellas decían, ¿de qué nos sirve salir a nosotros si a nuestras familias las van a perseguir, ¿no? Entonces las familias también lograron salir, muchas de ellas ya tenían, pues no sé, posibilidades de ir a Estados Unidos o a otros países, y poco a poco, bueno, en México hemos recibido 2,000 más o menos refugiadas y refugiados de Afganistán. Hablamos otro tema, un tema que la verdad me parte el corazón. La historia de Paola es una chava que está trabajando para la organización del Mundial en Qatar. Entra uno que había sido su conocido, su amigo colombiano, abusa de ella, decide denunciar y bueno, lo que sucede es que las autoridades en Qatar le dan a ella como pena por haber denunciado 200 latigazos, creo que fueron 100 latigazos y 7 años de prisión. Después de toda esta historia, finalmente ya Paola está en México con apoyo de la Cancillería, pero ¿cómo fue? Pues mira, esto la verdad es que es muy complejo porque entre el lenguaje, entre la situación jurídica que es muy difícil de comprender también y entre también que su propia situación de ella como una persona que trabaja en Qatar y que tiene una actividad dentro de la esfera internacional, fue muy difícil para ella. El canciller Ebrard la recibió hace unos días aquí en la Cancillería, sobre todo no solamente para apoyarla en el tratamiento de su caso, porque su caso sigue vigente en Qatar, sino también para desarrollar mejor los protocolos de atención a este tipo de casos fuera. En el mundo árabe las reglas son diferentes y bueno, tenemos que prepararnos un poco también para, de cara al Mundial de Fútbol, pues garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres fuera de México. Ahora, Paola todavía tiene un proceso abierto en Qatar, no puede regresar. Por el momento no, la Embajada de México está junto con la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores viendo a ver cómo puede interceder por ella y que su caso se resuelva favorablemente. Sí, porque mientras tanto ya perdió ella el empleo, el trabajo, los años de estar allá. Es una mujer, tengo entendido, muy preparada, ¿no? Con maestrías en Europa y más. Sí, y además, bueno, el Mundial se viene y va a ser en noviembre y bueno, tendría que estar también pues desempeñando su función para apoyar el desarrollo de esta justa. Acabas de estar en Qatar precisamente para ver cómo se va a trabajar en estas relaciones bilaterales durante el Mundial. Sí, aquí, bueno, más de 80,000 mexicanos es posible que asistan a la justa mundialista entre noviembre y diciembre. Y estamos preparando no solamente este tipo de cosas, sino también saber cuáles van a ser las reglas que van a regir. Parece que algunas se van a flexibilizar. Están todos estos temas de género que son muy importantes. Están temas de la comunidad LGBT. A ver, platícanos un poco más de los temas de género y también de la comunidad. Pues bueno, las mujeres tienen, si son musulmanas, están casadas, ciertas reglas que cubrir. El alcohol, no se permite el consumo de alcohol, no se permite tampoco las manifestaciones de afecto en público, y todavía el gobierno catarí no decide qué de todas estas regulaciones van a estar vigentes o van a tener algunas excepciones y las zonas en donde esto se va a dar. Cuando visité el país, estuve platicando un poco con los organizadores, van a definir alguna relajación de estas normas, pero hasta el momento todavía no lo deciden. Bueno, van a tener un trabajo muy complicado porque seguramente habrá muchos mexicanos que tomen de más, que salgan a manifestar su amor por alguien o por el partido o más, y va a ser un problema. Por eso el gobierno catarí sí está pensando en cómo va a manejar estos temas, pero sobre todo también la seguridad. Estos son como asuntos obviamente que llevan mucho la atención, pero en general lo que más recibimos son las personas que o le robaron o perdieron el pasaporte, o sea, problemas que los consulados tienen que atender. Vamos a tener consulados móviles en todos los estadios donde juegue México. El gobierno de México va a tener un consulado para atender a cualquier persona que tenga algún problema. A ver, otro tema también que ha sido muy importante es esta exposición Expo Dubai 2022, ¿fue, no? ¿2020? 2020. Esta Expo Dubai 2020, porque se tenía que realizar en el 2020, se hizo en el 2022, pero finalmente le quedó el nombre. México tuvo una participación con todo y el tema de austeridad bastante digna.
Pues mira, la verdad es que llevamos el programa cultural más ambicioso que ha llevado a México fuera. Es una exposición que tiene una duración de 6 meses y entonces tuvimos la oportunidad de tener una recaudación de fondos privados, inversiones públicas de los estados y algunas entidades que nos permitieron, más que tener una construcción muy llamativa, llevar el talento, la historia de México y el patrimonio de México a que lo conocieran pues los países y los asistentes de todo el mundo. Nuestro pabellón ha recibido ya casi 300,000 visitantes. Entonces, pues tiene una exposición inmersiva, un centro de negocios, un restaurante, una tienda de artesanías, y todos estos 6 meses se ha curado un programa en donde ha ido desde Javier Camarena a cantar, la Sonora Santanera, Lila Downs, el ballet folclórico de Amalia Hernández. La moda mexicana. Tuvimos una semana de la moda, una gastronómica, una semana pues del tequila y el mezcal. O sea, hemos estado aprovechando los espacios porque, Vivi, lo que ocurrió con la pandemia es que pues hacer negocios y viajar al exterior para poder promover los productos mexicanos se hizo muy difícil. Entonces, la Expo de Dubái se constituyó como el epicentro del regreso a la promoción económica, y todos los países estaban haciendo sus estrategias de promoción económica en la Expo. Nosotros no fuimos de excepción y seguimos ahí hasta el 31 de marzo. Tú conoces perfectamente, eres ecologista y es más, fuiste de las principales promotoras de la bici en la Ciudad de México cuando fuiste secretaria de Medio Ambiente de la ciudad. Sí, fíjate, estoy muy contenta porque el pasado 16 de febrero cumplimos 12 años de haber instalado el sistema Ecobici. Nos echamos una rodada el actual canciller, en ese entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y yo, recordando ese día, ¿no? La Ecobici es un modo de transporte ahora ya indispensable. Yo creo que se abrió la ciudad un poco a pensarla de otra manera, con una movilidad que es sostenible, que no es contaminante, que tiene además en muchas ocasiones más rapidez, más agilidad. En la pandemia quedó demostrado que la bicicleta fue también uno de los medios más usados. Ahora también se usa para reparto de mercancías. En fin, me parece que ese tipo de políticas públicas y la protección del medio ambiente en general en las ciudades, ahora tenemos una política exterior que también incluye a las ciudades en esta posibilidad de intercambiar experiencias, proyectos, iniciativas que pueden ser pues retroalimentadas por todo el mundo, ¿no? Las ciudades pueden compartir entre ellas buenas prácticas a lo largo y ancho del planeta. Hablando de movilidad y de protección al medio ambiente, otro de los asuntos importantes que tienes en este momento a tu cargo, lo veíamos con el Tratado de Libre Comercio, cómo está trabajando Estados Unidos en el sector automotriz, que están yéndose un poco más a los autos eléctricos, y México tiene una industria automotriz muy importante que si no nos movemos hacia allá vamos a quedar fuera del mercado. Sí, de hecho es un fenómeno global. México es un altísimo productor de vehículos, pero bueno, obviamente los que se producen actualmente en el país son de gasolina y diésel, y la electromovilidad está creciendo en el mundo a pasos agigantados. Entonces, la intención que tenemos con el programa de electromovilidad y esta iniciativa con la Universidad de California en México es investigar cómo puede hacerse esa transición para que toda la cadena de suministro y la fabricación de vehículos eléctricos en México se dé lo más pronto posible y poder, bueno, hacer ese viraje de una industria nacional indispensable como es la industria automotriz. Sí, porque si no nos vamos a quedar fuera. También estás trabajando en este tratado Escazú. Platícame qué es. Mira, este es un acuerdo largamente ambicionado por la comunidad de Latinoamérica y el Caribe, y que finalmente el año pasado, con la firma de Argentina y México, se puso en vigor en toda la región. Vamos a tener la primera conferencia de las partes en abril de este año, y este acuerdo se firmó para garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental en la región. Y todos los países tienen que desarrollar normatividad, instituciones y políticas públicas que permitan ese acceso a estos 3 principios, que son de apertura a un sector importante, pues que es el sector social, y que necesita
necesitamos incluirlo en la toma de decisiones. Platícame lo que están haciendo en el tema a nivel global sobre la preservación de los océanos. Pues mira, este es un tema que es uno de mis consentidos. Yo tengo el honor de ser la Sherpa del presidente López Obrador ante el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. Y esto de lo que se trata es de encontrar políticas públicas que puedan hacer un balance entre la conservación de los recursos pesqueros y la biodiversidad del mar y, por supuesto, la actividad pesquera de la que viven miles de pescadores y de familias alrededor de la pesca en México y el mundo. Entonces, este panel lo conforman 15 países del mundo, uno de ellos somos nosotros. Marcelo Ebrard fue a Brest, Francia, a una cumbre de océanos hace 2 semanas, en donde Francia se adhirió al panel de océanos, y te quiero decir, Vivi, que México es uno de los líderes del panel, porque tenemos ya planes oceánicos sostenibles que inclusive se van a publicar en el Diario Oficial muy pronto. La Secretaría de Marina, de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura son partícipes de estos programas que se están haciendo para que se conserven los recursos marinos, para que los pescadores después puedan hacer su usufructo. Obviamente, con la protección de los océanos, lo que se quiere es que haya estos ciclos de pesca que sean razonables y que siempre pueda pescarse a los límites, para que los pescadores tengan un acceso al recurso pesquero sostenible, es decir, que no le quites al mar más de lo que puede regenerar el mar. Y que se respeten también los tiempos de veda. Sí, claro, y estos programas son inclusive de autogestión, las vedas autogestivas, en donde los propios pescadores dicen, bueno, acá lo vamos a cuidar, acá vamos a pescar, y después nos vamos pasando de este lado, y esa rotación que se hace de los ciclos de pesca con conocimiento científico de fondo es lo que nos va a permitir las dos cosas, la conservación y también el aprovechamiento de los recursos marinos. Te agradezco muchísimo que los compartas con mi audiencia aquí en Todo Personal. Por supuesto que gracias a ustedes, y con mucho gusto de compartir en el futuro todo lo demás. La agenda de la Cancillería es muy fuerte, es muy activa, y siempre con mucho gusto de compartirla con ustedes. Muchas gracias. Interesante, muy profesional la labor que está realizando en esta subsecretaría de la Cancillería Marta Delgado. Es importante, temas que van a futuro, que se tienen que empezar a trabajar desde ahora, porque de eso depende el futuro de México. Imagínate que no se prepararan en el tema de las vacunas, en el tema de los coches eléctricos, etcétera, Jorge. Muchos no se preparan. Afortunadamente hay áreas que sí lo están haciendo, y profesionales como la subsecretaria Marta Delgado que sí se han ocupado de eso. Pero ya nos vamos. Ya nos vamos. Mañana tenemos un programa muy especial. Se está inaugurando una exposición extraordinaria del gran maestro Cauduro. Mañana le tenemos un recorrido aquí en Todo Personal. Así que nos dejaremos un poco de la agenda de seguridad y le presentaremos un poco de arte. Descanse, pásela muy, muy bonito. Nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche. Bonita noche. Mañana la exposición de Cauduro. Vamos a relacionar la justicia con el arte. Va a estar muy interesante, acompáñenos. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.